Un niño extraña a su padre. Hace días que no lo ve. Bradley, sal de la tierra. Pero mamá, estoy jugando. No, ya te dije que salieras de la tierra. Vamos. Pero el papá está mucho más cerca de lo que él cree. En Houston, Texas, en su juventud, Susan Wright era una mujer despreocupada. Hay dos imágenes de Susan. Sí, era bailarina nudista, pero también la describieron como a una chica de pueblo. Era porrista. Era una persona bastante decente. Después de un trabajo corto en un club de nudistas, Susan se hace mesera y seduce al hombre de sus sueños. Jeff Wright. Empezaron una relación muy intensa y romántica, y él la llenó de regalos. Se casaron cuando ella estaba embarazada de su hijo. Es buena cocinera, ¿no creen? En 1999, la familia Wright parece muy feliz. La encantadora Susan es la anfitriona perfecta. Muchas gracias a todos por venir. Susan sentía que tenía que dar una imagen de felicidad al resto de la comunidad. Participaba de reuniones en el vecindario. Tenía amistades en el vecindario. Pero al poco tiempo de casarse, Susan deja de ser feliz. El matrimonio de Susan y Jeffrey empezó con mucho amor, cariño y dulzura. No terminó de esa manera. Jeff no es exactamente un esposo ideal. ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡El trasero, nena! ¡Es hermosa! Jeffrey tenía un lado oscuro. ¡Qué bien! ¡Así me gusta! ¡Hey! Jeffrey era adicto a las drogas, pero decía que lo tenía controlado. ¡Ah! ¡Vamos! Te dije que era un buen lugar, ¿o no? Todos dijeron que siguió consumiendo drogas, entre ellas crack, que participaba de tríos con nudistas y que también era un esposo abusivo. ¡Eso es! ¡Ven con papá! El hogar se convierte en un campo de batalla. De un lado, Jeff. Del otro, Susan. ¿Qué diablos hiciste todo el día? Crié a 2 niños. Susan aseguró que Jeffrey la criticaba todo el tiempo, que la casa tenía que estar perfecta todo el tiempo. ¿Y mi cena? En el horno. Estoy harto de trabajar todo el día, de trabajar para esta familia, mientras tú apoyas el trasero y miras telenovelas. ¿Llamas trabajar a emborracharte? Y trató de enfrentarlo. ¿Tienes algún problema con que beba unos tragos luego del trabajo? Unos tragos, qué gracioso. Eres un ebrio. Según Susan, al principio Jeff abusaba de ella verbalmente y después empezó a hacerlo físicamente. Te haré pedazos. Inténtalo y verás qué pasa. A pesar de los abusos, Susan no llama a la policía. Susan nunca hizo ningún llamado oficial denunciando ningún abuso o violencia por parte de Jeff. Me pegó otra vez. Susan dijo que no podía dejarlo porque, como cristiana, no creía en el divorcio y además tenía miedo de que él se llevara a los niños. ¿Qué es lo que puedo hacer? Para Susan, solo hay una salida. La noche del 13 de febrero del 2003, Susan será quien domina la situación. Está llevando a Jeff a una trampa. No creo que Jeff quisiera divorciarse ni siquiera dejarla, pero quizás Susan sí, al menos esa noche. No le está haciendo el amor a su esposo. Sí, nena. Está tomando el control. Oh, nena. ¿Qué harás con eso?
Estaba muy enojada. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Ella derramó cera de vela en los genitales de Jeffrey. ¡Eso duele! ¿Y eso? ¿Qué haces, Susan? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El primer lugar en el que Susan lo apuñaló fue en un ojo. Luego lo apuñaló varias veces en la cara y en el cuello. Susan hace algo más que apuñalar a su esposo. Intenta aniquilarlo. Nuestra cara es nuestra personalidad, es nuestra esencia. Ella quería destruírsela. Pero no están solos en la casa. Alguien golpeó la puerta de la habitación. Era el pequeño hijo de Susan. Susan se puso la ropa de dormir y lo envió de vuelta a la cama. Hola, cariño, ¿qué pasa? ¿Qué hacían en la habitación? Papá estaba jugando a un juego. ¿Por qué no vuelves a la cama, de acuerdo? Luego volvió a la habitación y siguió apuñalando a su esposo. Fue a buscar un segundo cuchillo y siguió apuñalándolo. ¿Estás listo para más, cariño? Susan apuñaló a su esposo al menos 196 veces. Casi 50 veces en la cara y en el cuello. ¿Te gusta, cariño? ¿Te gusta? Ninguna de las puñaladas hubiera causado la muerte. Así que la muerte de este hombre debe haber llevado mucho tiempo y debe haber sido seguramente muy dolorosa e insoportable. Jeff Wright finalmente muere por todas las heridas recibidas. Su asesinato fue brutal y excesivo. Este es uno de los asesinatos más violentos que haya visto de una mujer a su esposo. Esta es una clase de asesinato muy directo y personal. Es el tipo de asesinato, sobre todo por las mutilaciones y los cortes a los genitales, que muestra que el asesino tenía cierto sadismo o que realmente quería castigar a la persona que estaba atacando. Ella no solo quería matarlo, quería borrarlo, eliminarlo, hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Quería castigarlo, quería que dejara de existir. Susan entierra a su esposo en el jardín, el lugar donde juegan sus hijos. Luego llama a todos sus conocidos. Había ido a practicar box y estaba muy agresivo. Y había bebido. Habló con la familia de Jeff por teléfono y les dijo que se puso violento y que se había ido. Me golpeó en el estómago y me dio patadas. La policía cree que es un caso de violencia doméstica. No lo sé. Se fue en el auto. Aseguró que la había atacado a ella y también a los niños. No. Fue a hacer la denuncia a la policía. E incluso mostró las heridas que dijo que había sufrido durante la pelea. Solo quería que Para familiares y amigos, es una noticia muy impactante. Nunca vino nadie a decirnos que vio un hecho de violencia entre ellos. El Jeff que muestra Susan no es el que todos conocen. A los pocos días, la familia empieza a sospechar. Creo que deberías ir a la policía, será lo mejor. En ese momento, Susan se quiebra. Hablaba con mucha gente, incluso con su madre. Y sus historias no coincidían. La madre empezó a cooperar con la policía y finalmente Susan admitió que no había sido solo una pelea. En realidad no se escapó. ¿Qué quieres decir?
Está muerto. No digas tonterías, estás exagerando. Ella lo había apuñalado varias veces y lo había enterrado en el jardín. Él está enterrado en el jardín. No supe qué hacer. El cadáver de Jeff muestra que no fue un asesinato simple, sino que fue una muerte tortuosa y prolongada. Se identificaron 197 heridas, puñaladas y cortes. El médico forense dijo que probablemente había más, pero no se podían documentar porque eran repetidas en los mismos lugares. No hay duda de que Jeff sufrió durante un tiempo, mientras su propia esposa le infringía esas puñaladas. Él estaba consciente. Susan confiesa haber apuñalado a su esposo, pero alega que fue en circunstancias especiales. Aseguró que él había atacado, que había atacado a los niños y que ella lo había matado en defensa propia. El jurado no le cree. En marzo del 2004, declaran a Susan Wright culpable de homicidio. Está cumpliendo una condena de 20 años de cárcel. ¿Susan era una esposa maltratada que tuvo su venganza? Solo ella puede decirlo. Aunque tu matrimonio sea muy malo, aunque estés casada con un monstruo, el homicidio no es la solución. La sociedad solo te perdonará hasta cierto punto. Si matas a alguien, terminas siendo tan mala como la persona a la que mataste. Puedo entender la mayor parte de este homicidio, pero en definitiva, la brutalidad y el exceso de violencia son difíciles de entender. A veces, el amor es muy absorbente. Alice no sentía vergüenza, quería que el mundo supiera lo que sentía. A veces, es prohibido. Ese fue el comienzo del verdadero problema. Cuando es ambas cosas, puede ser letal. La única manera de eliminar el dolor era eliminar la fuente de ese dolor. Fines del siglo XIX, Memphis, Tennessee. La joven Alice Mitchell sabe lo que quiere. Nunca le interesaron los juegos de niñas. Nunca le interesaron las muñecas. Era muy buena jugando al béisbol. Era muy buena trepando árboles. Ella tenía los intereses típicos de un hombre y no los de una mujer. A los 19 años, Alice descubre otro interés típico de los hombres: las chicas. Está enamorada de su amiga de la escuela, Frida Ward. En la época en la que vivía Alice, había mucha presión para no actuar de la manera en que actuaba, para no tener los sentimientos que tenía. A ella no le importaba. Alice era una mujer muy audaz. Chicas, ¿creen que están en Boston? ¿Qué? ¿No escucharon hablar del matrimonio de Boston? Ahí 2 chicas viven juntas como si estuvieran casadas. ¿En serio? La palabra lesbiana no se usaba mucho en esa época. Se las llamaba con el término amigas románticas. Lily, deja de darles ideas tontas. Las historias de la costa este, sobre todo de la ciudad de Boston, entusiasman a Alice. Si vivían juntas en el este, se decía que era un matrimonio de Boston. Y eso no era algo que estuviera muy mal visto. Había muchas parejas de mujeres en matrimonios de Boston que eran muy respetables. ¿Te gusta? Es hermoso. Alice sabe cómo hacer para que ella y su amada Frida
estén juntas para siempre. De A para F. El plan era que Alice se disfrazaría de hombre. Cambiaría su nombre a Alvin Ward. Así podrás seguir llamándome Ali. Alvin Ward. Me gusta. Y Alice conseguiría un trabajo disfrazada de hombre. Frida sería la típica ama de casa. Ella cocinaría y limpiaría. La historiadora Lillian Faderman dice que Alice sabía sobre sus pocas oportunidades económicas en la Memphis del siglo XIX. Creo que esa fue la razón por la que sintió que la única manera en la que podía vivir con su amada era disfrazándose de hombre y escapando con ella hasta St. Louis, donde nadie las conocía. Pero Alice y Frida tienen un gran obstáculo. La familia de Frida descubre su plan. Su madre había muerto joven. Tenía una hermana mayor que estaba casada y que después de eso tomó el rol de la madre. ¿A dónde crees que vas? No puedo quedarme aquí. Quiero estar con Alice. Y fue la hermana mayor la que descubrió la relación entre Alice y Frida. ¡Desempaca tu maleta! No eres mi madre. No puedes decirme qué hacer. Dije que desempaques tu maleta. No puedes salir de esta casa. Te prohíbo ver a Alice. ¡No! ¡Te odio! Cuando Ada, la hermana mayor de Frida, se enteró del plan que tenían, lo canceló. Frida prometió que iba a hacerlo, que iba a escapar con Alice y vivir con ella como marido y mujer. ¿Lo hubiera hecho si su hermana mayor no la hubiera detenido? ¿Hubiera seguido adelante con el plan? ¿Lo hubiera hecho? ¿Hubieran estado juntas mucho tiempo? Bueno, eso no lo sabremos. Hay muchas cartas que sugieren que para Alice eso era todo, era lo único. Estaba completamente enamorada de Frida. Y no solo eso, como vimos, estaba locamente enamorada de ella. El sueño de Alice de casarse con Frida, de cambiarse el nombre a Alvin y vivir como marido y mujer, no era más que un sueño. Aparentemente, Alice pensaba que Frida era el único amor de su vida. Estaba tan abrumada por el dolor de perder a Frida que no podía tolerarlo. Hay muchas cosas en esta historia que no son impactantes, sino que son tristes. Eran dos mujeres enamoradas que querían estar juntas y que no podían vivir sus vidas. Con el objetivo de sofocar el amor que había entre ellas, Ada muda a su familia lejos de Memphis y de Alice. Leer esas cartas te hará sentir peor, Ali. Sigue adelante con tu vida. No quiero seguir adelante con mi vida. Prefiero morir antes que estar sin Frida. Pero es una decisión peligrosa. Cuando Frida se mudó lejos de Alice por 6 meses, eso no hizo mermar el amor de Alice. Lo hizo convertirse en una obsesión. Cuando la familia de Frida vuelve de visita, ella recibe instrucciones específicas. Su hermana mayor insistió en que no se relacionara con Alice, que rompiera todo lazo con ella, y eso fue lo que intentó hacer. Pero Alice la está esperando. Ese fue el comienzo del verdadero problema entre Alice y Frida. ¿Qué pasa? No puedes entrar, Ali.
¿Por qué no? Lo siento, pero ya no podemos vernos. Mi familia no lo aprueba. Pero yo te amo. Esto envió a Alice a la estratosfera. Lo siento. Tendrás que olvidarte de mí. Para esta amante enceguecida, no hay vuelta atrás. No puedo olvidarme de ti. Cuando entendió que Frida no iba a escapar con ella, ni vivir con ella como su esposa, enloqueció. Si no puedo tenerte, nadie podrá. Lo siento. Si ella no podía tener a Frida, entonces nadie lo haría. Memphis, Tennessee, 1892. Alice Mitchell, de 19 años, está desesperada. Está perdiendo a su amada, Frida Ward. Deténgase aquí. Ella pronto va a salir. Alice sufría una angustia tan fuerte y un dolor tan fuerte al pensar que iba a perder a Frida para siempre que no podía tolerarlo. Frida dejó la ciudad, pero vuelve de visita. Alice aprovecha la oportunidad. Alice no podía soportar el dolor de no tener a Frida a su lado. Cuando Frida sale a dar un paseo vespertino por el campo, Alice la acecha. Ahí vienen. ¿Qué pasa, Ali? Lo seguiremos hasta el bote. Le pide ayuda a su buena amiga, Vamos, chofer. Lily Johnson, de 20 años. Lily aparentemente no tenía razones para creer que Alice estaba furiosa. Es una mala idea, Ali. No tendríamos que estar siguiéndolos. Shh. Si ella hubiera intuido que Alice iba a hacer algo malo, probablemente no hubiera ido con ella. El problema de Alice no era solo Frida. Alice hubiera tenido problemas con cualquier mujer de la que se hubiera enamorado si no hubiera sido correspondida. Las dos mujeres tienen prohibido hablar. Alice tenía una personalidad posesiva. ¿Viste eso? Espera aquí. Una idea alocada se forma en la mente de Alice. Frida quiere estar con ella a cualquier precio. Estacionó el carruaje en un lugar desde el cual Lily no pudiera ver qué estaba pasando. La única manera de eliminar el dolor era eliminar la fuente del dolor. ¡Frida! Primero le cortó la cara. Frida se alejó y trató de escapar de Alice. ¡Deja en paz a mi hermana, maldita perra! ¡Pagarás por esto! Y luego Alice, sabiendo que le quedaba solo una oportunidad, alcanzó a Frida. La agarró del cabello, le tiró hacia atrás la cabeza, dejó su cuello expuesto y se lo cortó de oreja a oreja. Alice confía en que morirá rápido, pero no hizo un buen trabajo. Una persona con esa clase de corte en el cuello no muere instantáneamente. Es una muerte terrorífica y muy dolorosa. Alice ama a Frida hasta la muerte. Alice lo dijo, si no podía tener a Frida, entonces nadie la tendría. Creo que por eso es que la mató.
La motivación más común para cualquier asesinato son los celos. Y ese era el problema más grande de Alice. Probablemente Alice hubiera sido peligrosa para cualquier persona que no hubiera querido estar con ella. Alice escapa de la escena, pero deja un testigo ocular. Es cuestión de tiempo hasta que la arresten. Cuando finalmente la arrestaron, cuando la policía llegó a su casa, ella insistió en que Frida estaba feliz de morir. Yo la amaba tanto. Porque no podían estar juntas, y dijo que Frida la amó hasta el final. Dijo que estaba dispuesta a morir, que no quería vivir sin Frida. Alice planeó que la condenen a muerte, pero no cuenta con la idiosincrasia de la época. Sus deseos lésbicos son percibidos como una enfermedad mental y la declaran demente. Todo el concepto de que Alice era demente tenía mucho que ver con las normas sociales de la época, que dictaban que solo una persona demente podría enamorarse de alguien del mismo sexo. Así eran las cosas hace 110 años. 8 de julio de 1892. Envían a Alice al asilo para dementes del estado de Tennessee. 8 años después, muere en el asilo. Según algunos, murió de amor. La causa oficial de su muerte, según las autoridades del asilo para dementes, fue tuberculosis, pero había rumores de que había sido suicidio. Alice no tenía vergüenza de su amor por Frida. Alice era una mujer muy audaz. Era audaz antes del asesinato. Era audaz por los motivos por los que mató a Frida. Quería que el mundo supiera cómo se sentía. ¿Te sentarás ahí y harás de cuenta que no pasó nada? Es difícil detener a una mujer acostumbrada a controlar. Esta es la clase de persona que no deja que nadie haga nada que ella no quiera. Oh, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dime. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres dejarme en paz, por favor? Ella veía lo que quería y lograba conseguirlo. Año 2002, California. La ciudad de Clovis es un lugar muy tranquilo. La comunidad de Clovis es muy pacífica, es un vecindario muy tranquilo y de gente adinerada. Un lugar ideal para que Tim y Larissa Juster críen a sus hijos. ¡Qué rico! Gracias. Gracias. Hacía 20 años que estaban casados. Para mucha gente parecían una pareja normal. Asegúrate de servirles a todos la misma cantidad. La familia, de un muy buen pasar económico, le debe su éxito a su enérgica líder, Larissa. ¿Quieren piel de cerdo o no? Sí, por favor. Bien. Demos las gracias. Larissa creció en Missouri. Era muy trabajadora. En la secundaria era sobresaliente, era intelectual y atlética. Una mujer muy ambiciosa. Trabajan juntos, pero es Larissa, bioquímica, la que toma las decisiones. Esto sí que me está gustando. Mira, ven a ver esto. ¿En serio? Sí. Construye un laboratorio de investigación de $1 millón. Esto es lo que necesitamos. Era muy respetada en ese ambiente porque era una mujer muy decidida. Se ocupaba del negocio y Tim era su contador de media jornada. Larissa construye su carrera a base de reacciones químicas y nadie puede detenerla.
Ella se ponía al mando. Era la clase de persona que ve lo que quiere y logra conseguirlo. Lo hace. ¡Wow! Bien, Larissa. ¿Puedes buscarme uno como este? Sí, claro. Pero sus experimentos no se limitan al laboratorio. Larissa busca otro tipo de química, la de las relaciones prohibidas. Había problemas en el matrimonio, problemas de alcoba. Larissa tenía relaciones con otras personas. Larissa está tan confiada que se lo cuenta a sus amigas en el salón de belleza. Y cuando se lo dije, actuó como si nada hubiera pasado. ¿A qué clase de hombre no le importa que su esposa lo engañe? No parece un ser humano. Larissa. Es muy poco hombre. Su sufrido esposo, Tim, está acostumbrado a la humillación. A Larissa Schuster le gustaba pelear. Peleaba a su esposo. Te sentarás ahí y harás de cuenta que nada pasó. Puertas adentro. ¿Qué quieres que haga al respecto? Hay mucha tensión en la pareja. Y su hija adolescente no puede hacer nada. ¿No te importa que tu esposa te engañe? Estás loca. ¿Creen que quiero escuchar esto? Su relación se basaba en el hecho de que Larissa era la que mandaba. Quiero que mi hija sepa que su padre es un hombre patético. Ya fue suficiente, Larissa. Era muy controladora. Era muy violenta con Tim. ¿Y si hago esto? ¿Qué vas a hacerme? ¿Eh? Los vecinos contaron que escuchaban los gritos de Larissa. ¡Eres un patético! ¡Basta ya! ¡Basta! Estás loca. Todo se ponía cada vez peor. ¡Te odio! La familia se cae a pedazos. Larissa envía a su hija, quien no es feliz, fuera del estado. No sabían qué hacer con Christine, así que la enviaron a Missouri para que viviera con sus abuelos. Mírate. ¡Patético! Con su matrimonio en ruinas, Larissa confía en su manicura. Me gustaría terminar con todo, librarme de él por completo. Oh, ojalá estuviera muerto. Estás bromeando, no lo dices en serio. La manicura de Larissa dijo que Larissa la miró con una cara muy seria y le dijo: deseo que Tim se muera. Hablo en serio. Deseo que Tim se muera. No lo decía en broma. La manicura trató de bajar la tensión y le dijo: estás bromeando, no lo dices en serio. Y ella la miró otra vez muy seria y le dijo: no, hablo en serio, deseo que Tim se muera. Y conozco quién puede hacerlo realidad. Tim no tiene idea de que su esposa está haciendo amenazas de muerte. Está ocupado empacando sus cosas. Se va de la casa. Cuando Tim decidió irse de la casa fue un momento importante porque significaba que ya no iba a hacer todo lo que Larissa le ordenara. Aunque ahora Larissa es libre de tener relaciones con quien quiera, se obsesiona con el atrevimiento de Tim. Esta es la clase de persona que no deja que nadie haga nada que ella no quiera. Tim se muda a su propia casa. Mientras tanto, Larissa recluta a un cómplice, su empleado leal, James Fagon. Tengo otro trabajo para ti. Es probable que Larissa haya incluido al empleado en el asesinato porque realmente necesitaba su ayuda, pero no creo que fuera necesario. A Larissa le gustaba dar órdenes a la gente. La primera tarea, una visita nocturna a la casa de Tim. Con eso basta. Reclutó a James para ir a saquear la casa y llevarse algunas de las cosas que ella creía que le pertenecían. Pero Larissa quiere algo más que un puñado de objetos. Se dio cuenta de que nada saldría como ella quería y por eso decidió hacer que saliera como ella quería. 2003 en Clovis, California. Larissa Schuster, bioquímica de 47 años, dirige un exitoso laboratorio de investigación. Tenía mucha autoridad y era ambiciosa. Conseguía lo que quería. ¿Y si hago esto? ¿Qué vas a hacerme, eh? Pero además, Larissa es fanática del control.
Humilla y golpea a su esposo Tim. Patético. Él se fue de la casa familiar e iniciará el juicio de divorcio. Había en juego una gran cantidad de dinero. Contando el negocio y las 2 casas, era más de $1 millón. Todo eso estaba en juego. Yo voy a destruirte. Eres una rata horrible y patética. Ella dio una imagen de Tim en la que él era la causa del divorcio. Él era el malo. Él era la persona malvada. Voy a hacerte borrar de la faz de esta tierra. No era así. Todo el mundo decía todo lo contrario, que Larissa era el problema. Ella era la mala, la malvada. Y Tim era la víctima en esa relación. Y pronto no quedará nada de ti. En cierto momento, despreció por completo a Tim. Larissa está más furiosa que nunca, porque está a punto de perder la mitad de su fortuna en el acuerdo del divorcio. No quería compartir el dinero que habían ganado en sus 20 años de matrimonio. Quería todo el dinero para ella. Pero más que nada, ella odiaba mucho a su esposo. Quiere darle una lección. Larissa es bioquímica y sabe exactamente qué tiene que hacer. Comenzó a investigar en internet sobre digestión ácida de tejidos y digestión de tejido animal. Compró una gran cantidad de ácido, mucho más del que podría usarse en su laboratorio en 1 año o más. También compró un barril azul. Su empleado leal, James Fagon, de 24 años, está dispuesto a ayudarla otra vez. Quizá James veía a Larissa como una especie de figura materna, como alguien que tomaba el control de las cosas. La noche del 9 de julio del 2003, Larissa está lista. Larissa llamó a Tim a su celular y le dijo, tienes que salir a la puerta. Necesito que salgas. Y James, que estaba escondido, lo sorprende y trata de derribarlo con una pistola eléctrica. James dijo que estaba luchando con Tim y de repente dejó de moverse. Miró hacia arriba y vio que Larissa tenía un trapo humedecido en cloroformo y se lo había puesto en la boca a Tim. Tim Schuster, de 45 años, ya dijo sus últimas palabras. Pero este no será su último recuerdo. James dijo que Tim seguía haciendo ruidos, así que es obvio que todavía respiraba en ese momento. Ambos metieron a Tim en el barril. Cuando estaba adentro, enderezaron el barril y los pies sobresalían. Luego Larissa tomó varias botellas de ácido y empezó a vaciar su contenido en el barril. La esposa de Tim está disolviendo su matrimonio, literalmente, mientras su esposo sigue vivo. Mientras su hijo dormía en la habitación de arriba, ella le echaba ácido a su pobre esposo dentro de la cochera. Planean introducir el cuerpo de Tim en el barril. ¿Qué haremos con los pies? Pero no cabe. No te preocupes, me ocuparé de eso. Tomó una sierra y le cortó las piernas para poder meterlas en el barril. Le cortó las piernas para poder ponerle la tapa al barril y cerrarlo. Creo que Larissa era capaz de matar a cualquiera que se le cruzara. No era necesario matar a su esposo. Ella quería todo. Pero Larissa no pensó bien su plan. Aunque ella no ama a su esposo, muchos otros sí lo aman y empiezan a extrañarlo. Había mucha gente que lo quería y lo apreciaba. Ella era tan arrogante que no pensó que alguien se preocuparía por Tim si desaparecía. Además, los amigos de Tim insisten en que tiene un solo enemigo. Muchas personas nos contaron cuánto lo odiaba Larissa
y que muchas veces había dicho que quería verlo muerto. Así que empezamos a centrar la investigación en esa dirección. Cuando revisan la cochera de la casa, encuentran rápidamente un barril con un olor extraño. Dentro de él encontraron los restos de Tim. Todo el cuerpo de la cintura hacia arriba se había disuelto. Lo que quedaba era solo una sustancia líquida y fangosa en el fondo del barril. Arrestan a Larissa y a James por homicidio en primer grado. Los declaran culpables a los dos y los condenan a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, Larissa Schuster está en la cárcel de Chowchilla, en California. Larissa mató a su esposo Tim por avaricia. Una científica y mujer de negocios brillante lo tiene todo, pero le falta lo más importante para la vida: la capacidad de amar. No creo que Larissa haya sentido el más mínimo remordimiento por haber matado a Tim. Creo que lo único que lamentó es no haber sido más lista para evitar que la arrestaran. Estas mujeres asesinas eran peligrosas para sus seres queridos. A Susan Wright el odio la llevó a mutilar a su esposo. La obsesión llevó a Alice Mitchell a matar a la persona que más amaba. Y la avaricia de Larissa Schuster hizo que matara al padre de sus hijos. Estas tres mujeres no dudaron en destruir sus familias con su amor letal.